begin for those of you who are online. Estamos ya a punto de iniciar para todas aquellas personas que están en línea. Let's open with a word of prayer. Vamos a iniciar con la palabra oración. Holy God, we thank you Dios, te agradecemos that during these sacred hours we can come together, de que durante estas horas sagradas podamos reunirnos, that we can separate ourselves from all the cares and worries of this life, que podamos separarnos a nosotros mismos de todos los cuidados y deberes de la vida and spend time with you, y pasar un tiempo con usted, trying to gain a clearer understanding of who you are intentando tener una mejor comprensión sobre quién es usted and who we are. y quién somos In Jesus' nosotros. name, amen. En el nombre de Jesús, amén. We have two presentations today, Tenemos dos presentaciones hoy. and that will be the conclusion of our camp meeting here in Tahiti. Y esa será nuestra conclusión del campal que se celebró aquí en Tahití. Just want to review a few points that we spoke of last week. Solamente me gustaría hacer una revisión de los puntos que abordamos la semana pasada. Just before we do that, Y antes de hacer eso, I referenced the Spirit of Prophecy quote, yo hice referencia a una cita del Espíritu de Profecía, but I didn't give the quote and nobody sent it to me during the week. pero yo no di la cita y nadie me la mandó durante la semana. So the Spirit of Prophecy quote Entonces, la cita del Espíritu de Profecía was taken from the Great Controversy. fue tomada del Conflicto de los Siglos, It's chapter 19. capítulo 19. So you'd really want to at least read the first half of the chapter. Sería bueno leer la primera mitad del So capítulo, I'm just going to give you one paragraph. pero yo solamente les voy a dar un párrafo. 344 paragraph 1. 344, párrafo 1. Even the prophets who were favored with the special illumination of the Spirit did not fully comprehend the import, which means the importance, of the revelations committed to them. Ni siquiera los profetas que fueron favorecidos por la iluminación especial del Espíritu comprendieron del todo el alcance de las The revelaciones que meaning les was to fueron be unfolded concedidas. from age to age. Su significado debía de ser aclarado tras siglo, As the people of God should need the instruction therein contained. a medida que el pueblo de Dios necesitase la instrucción contenida en ellas. So that principle is important. Entonces, ese principio es importante. And I'm just going to go back a couple of paragraphs. Y solamente me gustaría ir un par de párrafos In the hacia English, atrás. this is page 343, paragraph 2. En el inglés sería la página 343, párrafo 2. En el español sería sí, lo mismo. I'm going to just pick up just going to pick up selective phrases from that paragraph. Solamente me gustaría seleccionar algunas frases de ese párrafo. Por cierto, en el español es el capítulo 20, The most en el important inglés es el truth 19. taught in the Bible La verdad más importante que se enseña en la Biblia, maybe I should rephrase that. The,
Tal vez lo pueda the truth that is reformular. more clearly taught in the Bible La enseñanza que es más claramente enseñada is en la that Biblia God, through the es, Holy Spirit, es que Dios, por medio de su Santo is Espíritu, going to share the truth through human beings. va a compartir sus verdades a través de seres humanos. And when God does that, Y mientras Dios during hace eso, some climactic event, en algún punto culmine de un which evento, we call a dispensation, lo cual llamaríamos una dispensación, which begins with the time of the end, la cual inicia en el tiempo del which is fin, preceded by a period of darkness. la cual es precedida por un periodo de oscuridad, Darkness means no information. y oscuridad significa nada de At the información. beginning of that series of events, that climax, Al comienzo de esa serie de eventos, en ese clímax, God will raise up human beings and give them a message Dios va a levantar a seres humanos y les dará un mensaje in preparation or as those great movements begin. como preparación o a medida de que esos grandes movimientos comienzan. Humans are instruments in the hand of God, Los humanos son instrumentos en la mano de raised up Dios. to not only do God's will, but share God's message. Son levantados no solamente para hacer la voluntad de Dios, sino también para compartir el mensaje de Dios. In any one movement, En cualquier movimiento, there are likely to be more than one person, and we have more than one movement. es bastante probable de que haya más de una persona y más de un Each person movimiento. is required to do their job. Cada persona se le exige hacer su Each person trabajo. is given a certain amount of information. A cierta persona se le ha dado cierta cantidad de información The light that is given to those individuals y la luz que se les ha dado a esos is individuos enough, it's sufficient to allow them to do their job properly. es suficiente para permitirles hacer bien su trabajo. However, Sin embargo, no matter how much each of those people are blessed and honored by God, no importa cuánto esas personas hayan sido bendecidas y honradas por Dios, however much they understood the plan of salvation, no importa cuánto hayan llegado a comprender del plan de la salvación, no matter how much they understood the events that they were talking about, no importa cuánto hayan llegado a comprender los eventos de los cuales han estado hablando, they still don't understand exactly what God's will is. todavía no entienden exactamente cuál es la And they voluntad de certainly don't Dios. understand even the completeness, the significance of their own message. Y tampoco entienden la plenitud ni la Read two importancia de passages. su propio mensaje. Y si leen un When par you de pasajes read más, this chapter, cuando lean este capítulo, it's chapter 19 in the English, en el inglés es el capítulo 19, en el español es el capítulo 20, it's called Light Through Darkness. el capítulo se titula Luz a través de las tinieblas. Beyond what we've mentioned already, Más allá de lo que ya hemos hecho mención, Ellen White will tell you in gentle language Ellen White te dirá en un lenguaje that these amigable people who are raised up, que estas personas que se they don't give a levantaron pure message. no te dan un mensaje puro. Their message, depending on what word you want to use, Su mensaje, dependiendo de la palabra que tú quieras is utilizar, damaged, es dañino, corrupted, corrupto, defiled, impuro, has biases in them, tiene sesgos incluidos, integrados en el mensaje,
based upon the humanity of the person who is giving that message. basados en la humanidad de la persona que esté compartiendo ese And in mensaje. any one movement, Y en cualquier movimiento, God will have to raise up several people, one Dios, after the other, Dios va a tener que levantar a muchas personas una tras otra so the message can be perfected. para que de esa forma su mensaje pueda llegar a ser We often perfeccionado. call them the first, second, and third angels. A menudo nos referimos a esas personas como el primer, segundo y tercer And whilst ángel. at some level they have a repeating work, Y aunque en cierto nivel tengan una obra remember the repetitiva, first angel says, the hour of God's judgment has begun. recuerden, porque el primer ángel dice, la hora del juicio de Dios ha comenzado. That judgment didn't technically begin the day the message was given. Ese juicio técnicamente no comenzó el día So en you que ese could say mensaje se the dio, message is coming in this dispensation. así que tú pudieras decir, pues el mensaje viene en esta And when they dispensación. explain that work, Y cuando explican esa obra, the work of God, what la, God is o- going to be doing, la obra de Dios o lo que Dios está comenzando a and hacer, also what humans are supposed to be doing, y también lo que los seres humanos deberían o se supone que they will deberían de make estar haciendo, mistakes in that message. van a llegar a cometer errores en ese mensaje. So God will raise up other people Así que Dios va a levantar a otras to develop and personas explain the message of the first angel, that first person. para explicar y desarrollar el mensaje del primer ángel, es decir, de esa primera persona. It would be clear, Será más it would be claro, obvious será más obvio that which of the angels would understand the message the best. cuál de estos dos ángeles va a entender mejor el It would be the mensaje. last one, wouldn't it? Sería el último, ¿sí o no? We would call that the third. A ese le llamaríamos el That's why tercero. if you see the third angel's message, it's identical to the first. Y esa es la razón por la cual cuando tú ves el mensaje del tercer ángel es idéntico al del primero, But the third angel will understand the movements of God better than the first. pero el tercer ángel va a comprender los movimientos hechos por Dios mucho mejor que el Now, I primero. want to introduce an idea, Ahora, me gustaría introducir but I'm not una going to idea, develop it. pero no la voy a desarrollar. We'll conceptualize it, hopefully in a very simple way. La pudiéramos conceptualizar, espero, ojalá de una forma sencilla. We've spoken about this movement, as we just read a minute ago, Hemos estado hablando de este movimiento, and I called it a dispensation. como ya lo hablamos hace como un minuto, lo So pudiéramos llamar this como una is the beginning, dispensación. Entonces, este sería el comienzo and this is the end. y este sería el final. And this dispensation would be called Y esta dispensación se llamaría the time period el periodo de tiempo of the end, del final, because it's the end. porque es el fin. It's the end of something that began before this dispensation started. Es el final de algo que comenzó incluso antes de que comenzara Time esta dispensación, of the end, es decir, tiempo del fin or o the end of time. el fin del tiempo. And that time Y ese that it's tiempo the end of del cual es el final is this time. es este tiempo de aquí atrás. There was some time, Hubo un tiempo and now we've come to the end of it. y ahora ya hemos llegado al final de ese tiempo. And where we've got beginning, Y justo en el comienzo, that waymark, ese hito, we call that the time of the end. a ese hito le llamamos el tiempo del fin. We all know that. Sabemos eso. But not only is the beginning the time of the end, the whole period is the time of the end.
Pero no solamente es el You'll principio, el hear tiempo del Ellen fin, White sino todo say, el periodo es el tiempo del fin. we are living, Y recordarán que Ellen White we, her dijo, generation, estamos viviendo, es decir, in ella, the su time of the end. generación, está viviendo en el tiempo del And fin. hopefully the graphic that we have on the board will explain that. Y espero que el gráfico que tenemos en la pizarra lo explique. This is Ellen White. Este de aquí sería Ellen White She's living in the time of the end. y ella está viviendo dentro del tiempo del fin. It has a beginning, Tiene un comienzo and there we would say at the time of the end. y en el comienzo diríamos en el As you tiempo find del in Daniel fin. 11, verse 40, and at the time of the end. Tal cual como lo leen en Daniel 11:40 y en el So we have tiempo a del fin. at and we have an in. Así que tenemos un at, que en inglés sería en, y tenemos un This is in, the que en inglés sería closing un work dentro. Esto sería la of obra de what's come cierre before. de todo aquello que vino antes. We spoke about these special movements, Hablamos de estos movimientos this especiales time period which we call the time of the end, a este periodo de tiempo, el cual llamamos el tiempo is del the fin, movement. es el movimiento. We call ourselves the movement, Nos hacemos llamar a nosotros mismos an el institution. movimiento, una institución. So we are an institution Así que somos una that was institución raised up, que fue levantada that were alive in the time of this movement that's on the board, y fuimos levantados y levantadas and we borrow our name from this. en este momento en el cual fue escrito allí en la The pizarra. movements of God. Y ya leímos una cita sobre eso, los movimientos de Dios. I've got Ellen White there. Of course, Ellen White isn't in our time period. She was in a different time of the end. Ahora se recordarán, Ellen White no está en nuestro tiempo, ella estaba en un tiempo diferente dentro del tiempo del fin. Not all of us understand No todos nosotros entiende in Daniel 11, verse 40, en Daniel 11:40 how we create two time of the ends, cómo fue que creamos dos tiempos del fin, but we all know that we do. pero sabemos de que ya ya lo hemos hecho, We have a sabrán que time lo of the hemos end, hecho. 1798 for Ellen White, Hay un tiempo del fin, 1798 para Ellen White, but we would technically say for William Miller. y técnicamente diríamos también para William Miller. So we'll do that. Hemos hecho eso. 1798, William Miller. 1798, William Miller. 1989, 1989, el tiempo the del same fin, verse, el mismo verso, Elder Jeff. el anciano Two Jeff. people are raised up for two movements. Dos personas que fueron levantadas para dos movimientos. Hoping everybody's reasonably familiar with that. Y espero de que todos estén razonablemente familiarizados con todo eso. We've done studies on this in the past. Ya hemos hecho estudios sobre esto en el pasado. It would be worth your while revisiting either those studies or doing them again in your local fellowships. Sería bueno para ustedes revisitar aquellos estudios o realizarlos en sus estudios locales. I don't have the page number to my mind. No se me viene todavía a la mente el número de la página. There's a book called Early Writings. Hay un libro que se titula Primeros Escritos In that book, y en ese libro Ellen White speaks about the first, second, and third angels' messages. Ellen White habla sobre el primer, segundo y tercer And mensaje she's going to angelicales speak about those angels y ella va a hablar sobre aquellos ángeles in the following perspective. desde la siguiente She's going perspectiva. to talk about them as they do a work beginning in 1798. Ella va a hablar sobre ellos como haciendo una obra que comenzó en So she's going to 1798. take these general concepts Entonces ella va a tomar todos estos from conceptos the book of generales Revelation, del libro de Apocalipsis and then she's going to turn them into history.
y luego los va a convertir en her own historia, history, en su propia which is what historia, we do. que es lo que hacemos nosotros. As she does that, A medida que ella hace eso, in one or two places, she will speak about Miller, en uno o dos lugares ella comenzará a hablar de Miller, but in other places, pero en otros lugares she will speak about those angels ella hablará sobre esos as though they ángeles were literal angels, como que si fuesen ángeles literales, literally coming down from heaven on earth, literalmente descendiendo del cielo hacia la tierra, and people listening to those angels, y que hay personas escuchando a aquellos ángeles, accepting and rejecting. aceptándoles y rechazándoles. And this will all begin at the time of the end. Y todo eso comienza en el tiempo del fin. Now we know that these are real people. Ahora sabemos hoy de que estas son personas And the reales. point I want us to see, Y el punto que yo quisiera que having viésemos, spoken about all that's on the board now, habiendo ya hablado sobre todo aquello que ya está en la is pizarra, this one point. es el siguiente punto. Remember, we're in the time of the end, Recuerden, estamos en el tiempo del fin. and this was the past, Y esto es el pasado. and this dispensation Y esta dispensación marks the culmination of all that has preceded it. señala la culminación de todo aquello que le precedió. We could use the word fulfillment. Pudiésemos también utilizar la palabra cumple. So I'll put that word there. Voy a escribir entonces esa palabra aquí abajo. Cumplimiento. I'm going to borrow a term I think that's in the Bible. Yo voy a coger un término y creo yo I'll que just está en la check if I can Biblia. find it. Déjenme chequear a ver si lo encuentro. So we're going to read from the book of Galatians, chapter 4. Vamos a leer entonces el libro de Gálatas, capítulo 4. It's actually today's date, De hecho, es la fecha del día de hoy. 4-4. 4-4. Give the translators a moment to find it. Vamos a darle un momento a los traductores y traductoras para que lo encuentren. I'm just going to paraphrase it. Vamos entonces a parafrasearlo. In the fullness of time. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, The translators could read the whole verse for me, please. los traductores, traductoras pueden leer todo el versículo por mí, por favor. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. But when the fullness of the time was come, God sent forth their Son, made of a woman, made under the law. Pero cuando vino el cumplimiento So, del tiempo, Dios what I envió a want to su Hijo, nacido de identify mujer y nacido bajo la ley. Ahora, lo que a mí me gustaría is aquí that identificar this time period es que este periodo de tiempo is a fulfillment es el of the cumplimiento past. del pasado. Fulfillment means completion. Cumplimiento significa cumplimiento, Gather all the fragments together. Explain Explain all what's happened recoge todos los fragmentos que están allí dispersos y explica in the todo New lo que Testament. pasó en el Nuevo Testamento. Galatians, we've read. Hemos leído Gálatas. It says, in the fullness of time, Dice, en la plenitud del tiempo o en el when cumplimiento del time had tiempo. come to its end. Es decir, cuando el tiempo ha llegado a su fin. So, from the distant past Entonces, de un pasado distante to this point here, a este punto de aquí, that lines up with the dotted line above it. esa línea aquí abajo se
corresponde con la línea que está allá arriba. Time is now complete. El tiempo se cumplió. No more time. No hay más tiempo. The end of time. El fin del tiempo. Time is now full. El tiempo llegó a su In the plenitud. fullness of time, En la plenitud o en el cumplimiento del tiempo, God will do something. Dios hará algo. We will have a new dispensation Tendremos una nueva in our dispensación movement. en nuestro We movimiento. recognized many years ago Hemos reconocido ya hace muchos años atrás that in the Bible, que en la Biblia, in the New Testament, en el Nuevo Testamento, the birth of Christ was the time of the end. el nacimiento de Cristo era el tiempo del fin. That shouldn't be new to us. Eso no debería de ser algo nuevo para The date that nosotros. we would assign to that would be 4 BC. Y el tiempo que nosotros le señalamos para eso sería el año 4 antes de Cristo. So I'll just put -4. Entonces aquí yo voy a escribir We menos don't use 4. -4 BC, but we will understand that. Nadie utiliza menos 4 antes de Cristo, pero todos entienden. So this dispensation Entonces, esta is going dispensación to be the end va a ser el final of all that preceded it. de todo aquello que le precedió. This is the story of Israel. Esta es la historia de Israel. We could say the start, Pudiésemos decir el and now comienzo, we're coming to y ahora está llegando a su the end of Israel. final, el final de We all Israel. understand this story. Y ya todos se conocen la I say historia. this story. Yo digo, esta There are historia, different versions of this story, hay diferentes versiones de esta each telling historia, something slightly different. cada una contando las cosas un poquito We're diferente. familiar with the work of John the Baptist, Estamos familiarizados con lo que fue la obra de Juan el then Bautista, Christ, luego la de Cristo, then Paul. luego la de Pablo. I think most of us recognize Creo que la mayoría de nosotros reconoce John was the first, que Juan fue el primero, Christ was the second Cristo el segundo, messenger. hablando de I mensajeros. don't know who you all believe the third was, Yo no sé quién crean ustedes que sea el tercero, but when you look at the dates, pero cuando ustedes se and fijan you en la turn them into fecha waymarks, y las señalan como hitos, we put 34 AD ponemos el 34 después de Cristo as the Sunday law. y decimos que es la ley Who's dominical. raised up then ¿Y quién fue levantado to en ese explain momento the Sunday law message? para explicar el mensaje de la ley dominical? Paul. Pablo, Based upon the logic we've spoken about, basados en y basadas en la lógica la who cual hemos understands the hablado. message the least? ¿Quién entiende menos el mensaje? Number one. El primero, Who was that? ¿quién era ese? John. Juan, It's John the Baptist. Juan el Bautista. Who would understand the message the most? ¿Quién entiende mejor el mensaje? Jesus ¿Jesús or Paul? o Pablo? Paul. Pablo. And people find that hard to believe Y la gente halla eso complicado de because creer, they turn Jesus into a God. porque han convertido a Jesús en un Dios. And Jesus was just a man Y Jesús era solo un hombre who got all of his information que tenía toda esta información from the same place John the Baptist got his information, de la misma fuente de la cual Juan el Bautista obtuvo esa información, which was the same place that Paul got all of his information, y el cual es el mismo lugar del cual Pablo ha which was the obtenido toda law su and the información, prophets. lo cual es la ley y los profetas. Moses and the Moisés Old Testament prophets like Isaiah, Jeremiah, etc. y todos aquellos antiguos profetas del Antiguo Testamento, como Isaías, Jeremías, etc.
all get the information from the same place, Todos cogieron la información del mismo the lugar, start of Israel. en el inicio de Israel. So we've got John the Baptist here. Entonces tenemos a Juan el Bautista aquí. Now, John the Baptist Ahora, is Juan el at a Bautista disadvantage. está en desventaja. In this dispensation, En, the es- new one, en esta dispensación, en la in the nueva, time of the end, en el tiempo del who fin, can John speak with, consult with? ¿con quién Juan podía o a quién él podía llegar a Nobody. consultar? A nadie. All he has is Moses and the prophets. Lo único que él tenía era Moisés y los And he has to profetas. work out Y él tenía que resolver por su cuenta what they're saying qué es lo que están tratando de decir and what it means today. y qué es lo que significaba hoy. And that's not easy to do. Y eso no es So fácil I de want us to hacer. see John the Baptist Así que yo quisiera que viésemos the a Juan el transition Bautista como la transición from the old del antiguo to the new. al nuevo. Does that make sense? ¿Hace sentido? He's going to be the person that connects the old and the new. Él será la persona que conecte el antiguo con el nuevo. He's going to transition, Es una transición and there's a big problem. y eso trae When consigo he un gran was problema. growing up, Cuando él estaba creciendo, educated, es decir, cuando estaba siendo educado, before he begins his work, antes de siquiera iniciar su who were obra, his teachers? ¿quiénes eran sus profesores, Were they- profesoras? Old or new teachers? ¿Eran profesores y profesoras antiguos o nuevos? Old, Y viejas because there are no new teachers. y viejos, o sea, antiguos, So porque no hay all of his profesores education nuevos. Así que recibió toda su is based educación upon the old. basada en lo antiguo. We call that the Old Testament. A eso le llamamos el Antiguo Testamento. He has to explain the plan of salvation. Isn't that what his job is? Y ahora él le toca explicar el plan de salvación, ese es su trabajo. And what's the model that he has ¿Y cuál es el modelo que él tiene to explain the plan of salvation? para explicar el plan de salvación? The sacrificial system. El sistema sacrificial. Which one? ¿Cuál? The old or the new one? ¿El antiguo o el nuevo? The old. El antiguo. Now he knows he's been raised Ahora él sabe que fue to levantado explain the new, para explicar el nuevo, but his mind is confused. pero su mente está confundida. He's going to speak about the lion Él va a comenzar a hablar sobre of el the león tribe of Judah. de la tribu de Judá. Who taught him that? ¿Y quién le enseñó eso? The old taught him that. El Antiguo He's Testamento le going to enseñó eso. explain, Y él te va a explicar what did we just say? A lion. qué fue lo que dijimos, un león. What else will he explain? ¿Dónde más él lo explicaría? The sacrificial system, En el sistema de sacrificio. Reynolds told us. An animal. Un animal. Lion. Tienes What's the un other león. Y ahora, ¿cuál es el otro animal? A lamb. Un cordero. Yes? Good. ¿Sí? Bueno, bien. He has to explain both. Tiene que explicar ambos. And he's not going to do a very good job. Y no va a llegar a He hacer un will buen not do trabajo. a very good job. No hace un buen trabajo. Why? ¿Por qué razón? Because it's very difficult Porque es muy difícil when you are brought up in the old. cuando tú has crecido basado en lo antiguo. I want us to see, Yo quisiera que viésemos, I've called it transition. yo le llamé transición, The people who are raised up at the beginning, la gente que se levantó justo al they're inicio, educated in the ways of the old. fueron educados y educadas en los caminos antiguos They really don't know y realmente no saben, what the fulfillment of a lion means no saben cuál es el cumplimiento de un and león what
the fulfillment of a lamb means. Y tampoco saben qué quiere decir el cumplimiento del Cordero. We'll leave it there. Lo dejamos ahí, ese punto. Jesus Jesús will explain more explicará más about both the lion and the lamb, sobre ambas cosas, sobre el león y el cordero, and yet people will still not understand clearly. y aún así las personas no van a llegar a comprender Paul will be raised claramente. up, Pablo será levantado and everything becomes clear. y todo entonces allí se vuelve claro. Hopefully, we can conceptualize that. Espero que todos podamos conceptualizar eso. The reason we want to understand that, Y la razón por la cual queremos comprender when eso Elder Jeff is raised up, es que cuando el anciano Jeff fue who levantado, is Moses ¿quién es Moisés for Elder Jeff? para el anciano Jeff? Who is Elder Jeff's Moses? ¿Quién fue el Moisés del anciano Jeff? The one who gives the law. El que da la ley, Ellen White. Ellen White. And we have all those pioneers. Y tenemos a todos estos pioneros y pioneras, We could call them the prophets. pudiésemos llamarle les profetas. Who will help Elder Jeff? ¿Quién ayudará al anciano Jeff? Nobody Nadie, except Ellen White, excepto Ellen those White prophets. y aquellos otros And profetas. therein lies the problem. Y allí es donde radica el problema. He knows, Él sabe, just like John the Baptist knew, tal cual como Juan el Bautista sabía, that it's all going to come to an end. que todo va a llegar a un final. John knows he's been raised up. Elder Jeff knows he's been raised up. Juan sabe que fue levantado, el anciano Jeff sabe que fue levantado. John's been educated on the sanctuary system, Juan fue educado basado en el sistema de sacrificio del santuario and we might call it the kingdoms of this world, y pudiéramos decirle, y los reinos de este the lamb mundo, and the lion. un león y un cordero. Elder Jeff El anciano will do a Jeff similar work. hará una obra similar, He's going to understand the plan of salvation, va a entender el plan de la salvación and he's going to understand the rise and fall of nations. y va a entender también el ascenso y la caída de las naciones. The lion. El león. Who is this lion? ¿Quién es este león? The Bible says La Biblia nos the dice 144,000. que son los 144,000, The lion of the tribe of Judah. el león de la tribu de Judá. And what will they do? ¿Y qué hacen ellos y This ellas? group of soldiers Este grupo de who soldados y will walk in soldadas perfect harmony. que están trabajando en perfecta armonía. They're a stone Son una piedra that's going to be thrown que va a ser arrojada and make war with the kingdoms of this world and destroy it. y Destroy them. le van a hacer una guerra a los reinos de este mundo y les There'll be destruirán. Hay una guerra. He got all of that. Él obtuvo toda esa From the old. información de lo antiguo. And then we have the lamb, Y entonces tenemos al cordero, sacrificial system, the plan of salvation, the sistema, law. sistema sacrificial, plan de salvación y la ley. What will this war be over? ¿Cuándo se About? What terminará? will it be about? ¿Sobre qué se basará esta guerra? ¿De qué será? Can only ask ¿De qué Ellen se White, and she'll tratará? tell him very clearly Si tú le preguntas a Ellen White, ella te dirá muy claramente the commandments of God. que se trata sobre los We mandamientos de will go to Dios, war against the kingdoms of this world over the commandments of God. que van a entrar en guerra con los reinos de este mundo y la guerra consistirá en los mandamientos Can de only come to Dios. two conclusions: Es decir, solamente tiene chance de llegar a dos conclusiones, the Sabbath el sábado and the papacy. y el papado. And now we realize Y ahora nos hemos dado cuenta how wrong that all was. cuán errado estaba esa visión antigua. This is just a brief introduction to explain what
went wrong. Y todo esto es una pequeña y resumida introducción sobre qué It's fue not lo que that pasó de they were malo. bad people. No tiene que ver que eran personas malas. I want us to think of these people who were in transition Yo quisiera ver a estas personas como que si estaban en una from one transición dispensation to another. de una dispensación a otra. And we should expect Y deberíamos de the people esperar that are raised up at the end, que las personas que sean levantadas al we call final, it the third, le pudiéramos llamar el tercero, they will understand things correctly. esas personas van a entender las cosas de forma Paul correcta. will correct the misunderstandings of John. Pablo va a corregir las malas And interpretaciones de clarify Juan y va a the clarificar words of the second. las palabras del segundo. We should expect the same today. Deberíamos de esperar la misma cosa hoy And we see y vemos that that work has been done and continues to be done. que esa obra ha sido hecha y continúa When the siendo hecha. fullness of the time comes, Cuando llegue el cumplimiento del tiempo we come to a transition point, y llegamos a un punto de transición and it's inevitable, y es inevitable, according to Great Controversy, chapter 19, de acuerdo con el conflicto de los siglos, capítulo 20 en el according español, to the information that we've laid out, de acuerdo con la información que ya hemos colocado sobre la mesa, that there will be weakness in the messages. que habrán debilidades en los It mensajes strengthen over time. y que se van a ir fortaleciendo a medida que pase el tiempo. If we don't understand that, Si no entendemos eso, if we think there are messages being shared today si creemos de que los mensajes que están siendo compartidos hoy that are different, son diferentes, there are challenging truths that were shared in the past, que están desafiando verdades que ya fueron compartidas en el pasado, we should not be troubled. no nos debería de preocupar. More than that, Más allá de eso, we should expect it. deberíamos de esperarlo. If we didn't see a refinement of the message, we should be worried. Si no hemos visto un refinamiento del mensaje, nos debería de preocupar, Because it would be indicative, it would indicate that we are in error. porque entonces eso sería un indicador o indicaría de que estamos en un error. John, Jesus, and Paul Juan, Jesús y Pablo, all use the same methodology. todos ellos utilizan la misma metodología. We're not doing anything different than Elder Jeff did or No, Elder Tess did. no estamos haciendo nada diferente de lo que hizo el anciano Jeff ni lo que hizo el anciano But Tess, our understanding pero nuestra comprensión of the time of the end, del tiempo del fin, of the closing of this work, del cierre de toda esta obra, is clearer today es más claro hoy than it was when they gave their messages. de lo que fue o de lo que era cuando ellos dieron su And it's mensaje. not just being defined by external events. Y eso no es definido por eventos externos, It's a re-examination es una reexaminación of what was taught de lo que se in the enseñó Bible, en la Biblia in the spirit of prophecy, y en el espíritu de profecía and by our great teachers of this movement. y por nuestros muy buenos profesores, And profesoras what de este we're required movimiento. to do Y lo que se nos exige hacer is to examine all of those words es examinar todas estas and palabras understand them correctly. y comprenderlas de forma And correcta. surely, Y seguramente, if we believe si creemos
We are the movement identified in prophecy de que somos ese movimiento que se identifica en la profecía, that this movement, de que este this movimiento, time of the end, este tiempo del is the fin, final one, es el final. then we should understand things in their fulfillment. Entonces deberíamos de comprender las cosas en We su will totalidad. fill in all the mistakes that have been made, Es decir, estaríamos llenando, rellenando todos aquellos errores que se hicieron en el pasado correct the misunderstandings y corregir that aquellas malas interpretaciones those o people malos in the past had entendidos que tenían aquellas personas en el pasado and that we have had. y de los cuales también nosotros This is hemos the work of tenido. the third angel. Y esa es la obra del tercer ángel. If there's no questions, I'll just summarize what I've said. Si no hay preguntas, voy entonces a resumir lo que ya he dicho. When a great work of reform is going to be carried out by God Cuando un gran movimiento de reforma va a ser llevado a through cabo por Dios, humans, va a ser a través de seres not angels, humanos y no ángeles, not directly by God. no directamente When por God medio, raises up people no directamente por Dios, sino que cuando and Dios that levanta work begins, personas y esa obra comienza, those people have one esas, foot in the past and one in the future. esas personas tienen un pie en el pasado y un pie en el futuro. And that experience that they bring into their message Y esa experiencia que traen en su mensaje causes it to have problems, les causa problemas, misunderstandings. malos entendidos. God has to raise up people afterwards to fix those misunderstandings. Y Dios luego va a tener que levantar a otras personas en el futuro para poder solventar aquellos malos Elder entendidos. Jeff El anciano Jeff was taught by Ellen White. fue enseñado por Ellen The White great test is a Sunday law. de que la gran prueba sería la ley dominical. Elder Tess will be raised up La anciana Tess será levantada and will say, y nos dirá that's not the great test. de que esa no era la The gran great prueba, test is the golden rule. sino que la gran prueba era la regla de oro. Our work Y ahora nuestra obra today hoy is to understand those two perspectives, es ver aquellas dos to bring them together, perspectivas, juntarlas, to contextualize them correctly, contextualizarlas correctamente and explain what that actually means. y explicar qué era lo que significaba realmente. If there's no questions, I'll move on. Si no hay más preguntas, pudiera avanzar. Last week, La semana pasada we spoke about the beast, women, and heads. hablamos de la bestia, la mujer y las cabezas. One beast, Una bestia, 7 beasts. 7 bestias. One woman, Una mujer, 7 women. 7 mujeres. 7 heads, 7 cabezas, 1 head. una cabeza. Ten horns. 10 cuernos. I'll just say 10 horns. If I do anything more, I don't want to confuse you. Lo voy a dejar así como en 10 cuernos porque no quiero agregar I'm going to nada put más that in porque generaré parentheses. confusión. Voy a dejar este último en paréntesis. If you can understand, there's 1 beast and 7 heads. Si puedes llegar a comprender estas 7 bestias y esta cabeza, 1 beast,
una and 7 bestia heads, y 7 cabezas. then you can see Y entonces that podrán there are ver 7 beasts and 1 head. de que hay 7 bestias y una cabeza. It's not just mental gymnastics or mathematics. No es un tipo de gimnasia mental, no es Not everybody will matemática. be able to understand it in exactly the same way. No todo el mundo va a ser capaz de comprender esto exactamente de la misma forma. So all I want to say at the moment is please think about and accept this. Así que básicamente lo único que les puedo pedir a todas estas personas es que lo piensen y mientras tanto lo acepten, Please. por favor. I explained He 3 explicado symbols, 3 símbolos, teachers, profesores, profesoras, prophets, profetas, angels, ángeles and priests. y sacerdotes, sacerdotisas. These are all symbols of this movement. Todos estos serían símbolos que representan Sometimes, este movimiento. A when we speak veces, about angels, cuando hablamos de we're ángeles, always going to have this 1, 2, 3. a veces estamos aquí apuntándolo como 1, 2 y 3. We know that God is doing 2 things: Sabemos entonces de que Dios está haciendo 2 cosas. raising up individuals Primero, levantando individuos to teach and to create a movement, para enseñar y para crear un like movimiento, Elder Jeff. como el anciano Jeff. Elder Jeff, this movement is 1 person, El anciano Jeff, este movimiento, Then 2, una persona, y luego his wife. 2, su esposa, 3, one of his friends, 3, una and de it sus just amigues, y simplemente comenzó a expandirse. That's one model. Ese es un modelo. There's another model Y hay otro modelo that says this group of people que nos dice, este grupo de personas does not have a hierarchy. no tenía una jerarquía, There are no better angels and no, weaker angels. no son mejores ángeles y tampoco existen just ángeles más angels. débiles, simplemente son Or, ángeles. O, as Daniel says, tal como lo dice teachers. Daniel, profesores, He uses profesoras. the word wise. Él utiliza la palabra sabios, Daniel sabias. 12. We're all familiar with that. En Daniel 12 lo dice, estamos ya familiarizados con eso. And that's the model that we used Y ese es el modelo que usamos to say that every person in our movement is supposed to teach. para decir de que toda persona en este movimiento se supone que debe enseñar. Some have 1 talent, Algunas personas tienen solo un some have 5 talento, talents. otras personas tienen It's 5 not about talentos. ability, No es algo que tenga que ver con it's habilidad about a job role. ni capacidades, sino que todo tiene que ver con una función It's laboral. not new. No es nuevo eso. Another image that we have Otro símbolo que tenemos is the 144,000. son los 144.000. And what I want us to take from that, Y lo que yo quisiera tomar de allí, it's like an army, que es como un ejército, but both the wise pero ambas cosas, tanto los sabios and y the sabias 144,000 y les 144.000 give the idea that we're all the same. nos dan la idea de que todos somos lo mismo, somos And once you iguales. go to the imagery of an army or a military, Y cuando tú coges el simbolismo de un ejército o de la estructura the militar, concept is we all look the same. el concepto quiere decir de que todos nos vemos iguales. We all dress the same, Todos estamos vestidos, vestidas de la misma eat the forma, same, comemos la misma cosa, think the same, pensamos igual and behave the same. y nos comportamos de la misma And manera. the imagery that's given in inspiration Y según el símbolo que es dado en la to encompass inspiración, all of those thoughts that I've just said, para que comprende todos aquellos pensamientos que yo acabo de when you decir, look at this group, es que cuando tú ves este grupito from the top, desde arriba, they're a perfect square,
son un cuadrado perfecto And you've probably seen these YouTube videos y probablemente han visto estos videos que hay en where YouTube people are doing some maneuver donde hay personas haciendo un and they desfile all move at the same time, y todas estas personas se mueven al mismo tiempo, doing the same thing. haciendo la misma cosa. You may have seen videos where birds do that, Capaz ya hayan visto videos donde aves hacen esto, or locusts o when las they swarm. langostas cuando están en un enjambre. Locusts do not have leaders when they Las, swarm, las langostas no tienen un liderazgo y aún así son un and neither do enjambre. birds when you see them making those majestic patterns. Y tampoco de la misma manera las aves cuando las ves haciendo esos patrones majestuosos. In all of those examples I've just given, everybody moves at the same time. En todos aquellos ejemplos que yo he dado, todas estas se mueven I al think you mismo all know tiempo. what boot camp is. Yo creo que todos Boot camp ustedes is an English saben, phrase yo creo que todos ustedes saben lo que es un bootcamp. Un bootcamp es una where frase del people who join the inglés army, donde la gente que se va a unir a un ejército they're undisciplined youth son una juventud indisciplinada at the beginning, al comienzo and 4 months later, y luego they all look identical, and you see them marching up and they're in unity. todos se ven idénticos, idénticas y todos están ahí marchando en una unidad. That's what this movement is. Y eso es lo que es este If you take movimiento. that concept, Si tú coges ese concepto combine it with the idea of equality, y la combinas con la idea de la combine igualdad, that with the idea of, I'll borrow a phrase from Elder Test, radical feminism, si la combinas con la idea de, bueno, voy a utilizar una frase de la anciana Tess con el feminismo radical, you should expect deberías when esperar you get to the end que cuando llegues al to final have to not have famous people in this n- movement. no tener a personas famosas en este They movimiento. should all be the same. Todos deberían de ser iguales. And so when we speak about the third angel, Así que cuando hablamos del tercer and we ángel want to identify individuals, y queremos identificar individuos, I want to suggest me gustaría sugerir this is not what we're supposed to do and not what we're supposed to see. que eso no es lo que se supone que deberíamos In hacer, agreement with that model, ni tampoco es lo que deberíamos de ver. Y de can acuerdo con ese understand modelo, why pudiésemos entender el por the qué son-in-law message el mensaje de la ley is dominical now a group activity es ahora un grupo, es una actividad or grupal being given by a team, o es dado por lo menos por un not grupo, individual por un person. equipo y no por personas individuales. Oops. Sorry. So, we discussed that last week. Entonces, eso lo abordamos la semana pasada. Then we spoke about the Time of the End magazine. Luego hablamos de la revista El Tiempo del Fin. And the reason we spoke about the Time of the End magazine Y la razón por la cual hablábamos sobre la revista El Tiempo del Fin is because we wanted to try to understand es porque hemos querido intentar entender what's happening now qué es lo que está pasando hoy en in día, our time period. en nuestro periodo de tiempo. So we're going to discuss a little bit about the Time of the End magazine. Así que bueno, me gustaría poder hablar un poquito más sobre la revista El So Elder Tiempo del Jeff is going to be Fin. raised up. Elder Entonces, Jeff will be raised up el anciano Jeff será levantado to explain the fulfillment or the fullness of time para explicar
el cumplimiento del And tiempo he's going to discuss Daniel 11, y él va a hablar, verses 40 to 45, y él entonces va a hablar sobre which Daniel brings 11 us versos to 40 al 45, lo cual nos lleva a chapter 12, el, verse 1. el capítulo 12, verso So 1. I think we're all familiar with that. Así que yo creo que todos estamos familiarizados con eso. When you go from Daniel 11 Cuando vas a Daniel 11 and then you move into Daniel 12. y luego At avanzas that hasta time, Daniel 12. En ese tiempo, Michael shall stand up, Miguel se levantará. and we call that waymark what? ¿Y cómo es que llamamos a ese hito? When Michael stands up. Cuando Miguel se levanta. Good. Bien, The close of probation. el cierre de gracia. And we mark that by Michael Y a eso lo señalamos como siendo Miguel standing up. levantándose. I just want to add, Solamente me gustaría what añadir, is, who is Michael? ¿quién es Miguel? Don't say Jesus. No digan Jesús. What does Michael mean? ¿Qué significa Miguel? Ah, Who is like, ya. El que es como Dios. anybody want to give me? Significa quién es como Dios. Anybody know? We'll find that for the next presentation. Bueno, We ya en won't la have time. siguiente, ya en la siguiente presentación nos enteraremos, porque si no se nos So acaba we el just want to know tiempo. what Michael means. Así que bueno, vamos aquí a That is, señalar quién es what's standing Miguel. up mean? Lo vamos a dejar en interrogación. ¿Y qué significa levantarse? Change of dispensation. Un cambio de dispensación. Ah, Yep, I think I began saying that. So Michael is who is like God. Entonces, Miguel, ¿quién So I'm es just going to como say Dios? God. ¿O quién como Dios? So Entonces God pudiésemos decir simplemente is Dios. standing Entonces, up. Dios se And we were está just told by levantando. Francine that standing means change. Y Francine nos acaba de decir que levantarse representa el So cambio. when God Así que, stands up, así que cuando Dios se there's going to be a levanta, change va a haber un cambio from something de algo to something. a otra cosa. I don't know if anybody's got any thoughts. No sé si alguien tiene algún I'll give a suggestion. pensamiento, pero les voy a dar una sugerencia. We have this very rigid idea. Nosotros tenemos esta We have a idea tan fixed model rígida, of what the close of probation is. tenemos un modelo tan rígido sobre qué es el cierre de You already know the gracia. answer to this next question. Y ya sabrán cuál es la respuesta a esta siguiente pregunta. This model that you have, Este modelo que this tienen, idea esta idea of what happens when Michael stands up, de qué es lo que pasa cuando Miguel se what it levanta, means, qué significa what it will look like, o cómo se vería. who gave that to you? ¿Quién les dio eso? Ah, Ellen White. Ellen White. And therein lies the problem. Y allí es donde radica todo el problema. Our model Nuestro modelo of the close of probation del cierre de la gracia is an old model, not es a un, new model. es un modelo antiguo y no es un modelo And nuevo. therefore, Y por lo you will tanto, know, sabrán, if you don't want to say it's wrong, si no les gusta decir que está mal, that it will have big problems. entonces van a encarar muchos problemas. When Elder Jeff was raised up, Cuando el anciano Jeff fue levantado, did he adjust Ellen White's model? ¿él ajustó el modelo de Ellen White? No. No. When Elder Tess was raised up, Cuando la anciana Tess fue levantada,
Was it either her work ¿Fue su obra or o did she have enough time tenía suficiente to talk tiempo about the close of probation? para hablar sobre el cierre de And la the answer? gracia? ¿Y la respuesta cuál es? No. No. We're now Ahora estamos around that time period. en ese periodo de tiempo, Either the plants are nearing maturity o las plantas están cerquita de ser maduras or they're mature, o ya están maduras, but we're in that space pero estamos en ese where this espacio movement de tiempo has to understand what Michael standing up means donde este movimiento necesita saber qué quiere decir and what cuando it would Miguel look se like levanta y cómo se verá, for the statue and the t- stone. tanto para la estatua como para la piedra, For them, para ellos, seventh kingdom, para el séptimo reino and this kingdom. y para este reino. I'm sure we will all realize that's reasonable. Espero que todos comprendamos de que eso es What is razonable. unreasonable Ahora, lo que no es is for razonable us to maintain Ellen White's model of the close of probation es tratar de mantener o sostener ese modelo de Ellen White sobre el because it's cierre de la not fit gracia, for purpose. porque Remember, no cabe en el she propósito. got that model from where? Porque recuerden, ella de dónde cogió ese Where did she even modelo, get close of probation from? de dónde ella obtuvo esa información del cierre de la gracia, Two places: de dos lugares, the law la ley and the y prophets. los profetas, From the sanctuary system del sistema del santuario and the history of ancient Israel. y la historia Takes del both of antiguo those Israel. Cogió and creates ambos y creó her understanding of the time of the end su comprensión sobre el tiempo del fin, based upon basada the world in which she lives, en el mundo donde ella which vivía, is not the world that you live in. el cual no es el mundo en el cual ustedes están Therefore, viviendo hoy, her ideas, y por lo tanto sus ideas whilst the framework may be fine, fue el marco o el hito bien definido. the details are bound to have problems. Y We los, need to be really careful y los detalles, en los detalles es donde ella tiene problemas y es in what allí donde our tenemos que model ser muy would look like. cuidadosos sobre cómo se verá nuestro modelo. Because what will catch you by surprise Porque lo que te va a coger por sorpresa is that the world is not hunting for your life, es que el mundo no está persiguiéndote, ni tampoco te está cazando, ni buscando tu vida, that you're not running to the mountains or the caves, de que tú no vas a estar ahí corriendo por las cuevas y las the world montañas. is not falling to pieces. El mundo no va a desmoronarse. And our earlier understanding Y nuestra comprensión previa and Ellen White's understanding y la comprensión de Ellen White of the east wind del viento or the oriental people of the east o de las personas del oriente is an old understanding es una comprensión which antigua needs to be reevaluated. que necesita ser reevaluada. That's why Y esa es la razón del what por you qué think you see in the news lo que ustedes creen que ven en las noticias does not necessarily mean n- no significa a necesariamente, fulfillment of prophecy in the way that you think it is. no significa que sea el cumplimiento de una profecía de la forma en como ustedes creen que es. We'll close our study here Vamos entonces a cerrar este primer estudio and aquí we will begin when? y el próximo comenzará ¿cuándo y a qué hora? 10 minutes past the hour. Em,
So for those online, we will meet at 10 minutes past the hour. Entonces, para todas aquellas personas nos vamos a reunir dentro de 1 hora y 10 minutos. Let's close with prayer. Vamos entonces a cerrar con una oración. Muy bueno. Holy God, we thank you Santo Dios, le agradecemos that we can have clarity de que podemos tener claridad on the events that are transpiring in the world today. de los eventos que están transcurriendo en el mundo May hoy, our understanding be based on your word, que nuestra comprensión esté basada en tu not just palabra upon what we see with our eyes. y no solamente en aquellas cosas que vemos con nuestros ojos, May each of us, que cada uno de nosotros, within our own ability, en nuestra propia capacidad, continually attempt to put our biases to one side que continuamente estemos dispuestos y dispuestas a dejar nuestros sesgos a un lado and try to understand the truth y tratar de comprender la verdad, based upon the methodology that you have given to us. basados y basadas en la In Jesus' metodología name que we tú pray. nos has dado. En el nombre de Amen. Jesús, amén. El estudio va a ser a las 10 horas de Colombia, ya ustedes resuelvan y vean ahí su hora. Para mí sería dentro de 1 hora, ¿ok?